Seguimos en Noticias 5 y les decíamos que nos íbamos a centrar en el departamento de Rivera. Allí lo vemos, un departamento que es un departamento hermoso y que tiene la dificultad de la frontera seca. También ha avanzado muchísimo en el control y en tratar de combatir esa problemática tan grande a la que se enfrentan, por ejemplo, instalando en noviembre del año pasado la Regional Norte de la Policía Nacional para poder aunar fuerzas y combatir mejor una de las grandes dificultades que tiene, que es el crimen organizado. ¿Y por qué? Por esa frontera que ahí ustedes ven, esa frontera seca, esos 223 kilómetros y medio que hacen que prácticamente sea un solo barrio. Allí, Santana do Livramento, estamos en Rivera o en Santana do Livramento. Podemos escuchar a gente hablar en español como gente hablar en portugués, yendo y viniendo constantemente en su rutina diaria, muchos de ellos con autos con chapa brasileña, con su libreta, que es por puntos además, que es brasileña, pero van y vienen. Eso es natural, pero ¿qué pasa cuando el crimen está en el medio, cuando el crimen organizado está involucrado? Por ejemplo, Brasil no extradita a sus ciudadanos y, si bien es muy complejo de explicar, muchos eligen la ciudadanía brasileña aún habiendo nacido en nuestro país. Una vez que se cruza una calle, ya no hay posibilidad, por más pruebas que uno tenga, de agarrar a un delincuente que esté involucrado en alguno de los casos que la policía puede haber llevado meses investigando. Esa dificultad es a la que se ven expuestas nuestras niñas y adolescentes que se encuentran en ese departamento, pero lamentablemente las que más están expuestas son las más vulnerables, las que se encuentran bajo el amparo del INAU, que debe el Estado protegerlas. Esa dificultad de esa calle que va y viene también hace que sean captadas por redes del crimen organizado. Las autoridades del INAU decidieron elegir el departamento de Rivera para comenzar una recorrida por todo el país. Las nuevas autoridades encabezado por su presidenta, Claudia Romero. ¿Por qué deciden Rivera? Hace un año daba la triste noticia de la muerte de un adolescente y vamos a compartir ya cómo se fueron dando los casos. El 8 de mayo muere Kimberly, así se llamaba, esta adolescente que tanto deben haber visto en las noticias. Kimberly se llamaba. Ella muere el 8 de mayo. Luego de haber tenido a su hija, el 5 de mayo. Kimberly se convierte de esa manera el 9 de julio, después de todo este tiempo, durante 2 meses, cuando la noticia sale, en la primera muerte materna del país. Se convierte en una estadística. Hasta ahí nadie sabía lo que le había pasado. El 9 de julio es la primera muerte materna del Uruguay del 2024. 16 años, un embarazo adolescente con todo lo que eso significa, pero además bajo el amparo del INAU. Debía ser cuidada por el Estado. Ese día, la Institución Nacional de Derechos Humanos decide iniciar una investigación en ese hogar, porque no era solo Kimberly la que estaba involucrada en cuestiones de explotación sexual y captadas por el crimen organizado, exponiéndose a situaciones terribles, sino que había otra niña de 12 años que había sido víctima de abuso, que había quedado embarazada, que se le había practicado un aborto y la habían tenido que trasladar del departamento porque corría riesgo de vida por quienes la amenazaban. Además, había 2 adolescentes más vinculadas a redes de trata y había una adolescente que estaba desaparecida. En ese momento, el director departamental, Enrique Guadalupe, decía que él sabía perfectamente cuál era el paradero de esa adolescente, dichos por lo que se los investigó a las autoridades, incluida el director departamental, que aún sigue siendo el director departamental de Rivera del INAU. El 10 de julio, al siguiente día de dar la noticia, el INAU comienza una investigación. La directora nacional del INAU en realidad dice que a partir del 8 de mayo ya había una investigación, cosa que no fue cierta. El 10 de julio recién el INAU comienza una investigación luego de que se conoce la noticia para saber qué pasó con Kimberly. Nos vamos al 1 de octubre. Esa es la fecha, el 1 de octubre es la fecha en la que la Institución Nacional de Derechos Humanos emite la primera conclusión de sus investigaciones en Rivera. ¿Y por qué lo hace y se apura? Porque una de esas adolescentes que se encontraba en esto que se llama y denomina salidas no autorizadas o no acordadas, hacía, fíjense, ¿no?, desde julio, ahora en el mes de octubre, la institución pide por favor que busquen a Natalie Aloy. Esta adolescente que decían, sí, sabemos dónde está, siempre va para el mismo lugar y demás, estaba desaparecida. La institución la declara como desaparecida y que por favor deben buscarla.
Por ejemplo, utilizando el protocolo ALBA, como se llama, que lo que hace es la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes que se pueden ver expuestos a una situación peligrosa, que ahora se complementa también con el proyecto AMBER, esto que puede también a través de Instagram y Facebook publicar la desaparición de estos menores. Pide por favor que se implemente todo esto para encontrarla, porque estaba desaparecida. Tiene que intervenir hasta Interpol, porque hasta ese momento a Natalie nadie la buscaba. 17 de octubre se archiva la investigación, se clausura y se archiva la investigación de la muerte de Kimberly, donde el INAU dice que no hay ninguna responsabilidad del Estado en esa muerte materna. ¿Qué es lo que hace? Y lo vamos a tratar más adelante. En lo único que se centra en esta investigación es si a partir de que ingresa al hospital, primero de Rivera y luego es trasladada al hospital de Salto, hubo alguna irregularidad. Ellos dicen que todo estuvo bajo control y que lo que pasó tenía que pasar. Y se los voy a leer tal cual. Dice, esto lleva a sostener que el fatídico episodio, la muerte de Kimberly, sucedió aún cuando desde el instituto y sus funcionarios se realizaron los procedimientos y se actuó con diligencia exigible. Todo bien, no pasó nada. El 17 de diciembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos emite una nueva declaración, una resolución donde exige al Estado, primero, sanciones, que se investigue y que se sancione a todos los funcionarios o directivos que hayan tenido responsabilidad en la muerte de Kimberly, porque obviamente encuentran que hay responsabilidad. ¿Y qué dicen? Que el Estado estuvo omiso. Es muy larga la declaración, pero lo que dice es que en ningún momento se protegió a esa adolescente que había que cuidar. Porque no empieza con la muerte luego que tiene a su bebé. Esto empieza cuando ella tenía apenas 3 añitos, donde hay un expediente de maltrato constante de su familia, donde piden ayuda en varias oportunidades, donde cuando ella ingresa al hogar en julio de 2023, ella allí denuncia a su propia madre. Finalmente, Kimberly denuncia abusos y denuncia ser víctima de trata. Recién en septiembre, luego de julio que lo denuncia en septiembre del 2023, es que se da cuenta a equipos especializados para que la traten. Y además hay un atraso de 14 días cuando se supone que tenía un embarazo. En ese atraso es que se pasan las semanas también y no se pueda realizar una interrupción del mismo. Todas esas responsabilidades se encuentran en la institución. Venimos hasta el 2025. En este caso, cuando llegamos al 18 de junio de este año, acá la institución hace un repaso y hace un análisis y vuelve a pedir, por favor, que se ocupe de la situación en Rivera. Hay 14 adolescentes ahora que la institución detecta que están en riesgo por salidas no acordadas. Pide investigación. ¿Cómo está Rivera en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en el hogar? ¿Qué es lo que pasa con las adolescentes que allí se encuentran? Hay 7 adolescentes que al momento de la visita de las autoridades estaban en esas famosas salidas no acordadas, fugas para algunos, salidas no autorizadas, más de 30 días. ¿Dónde están? Nadie sabe. Vamos a ver qué hacen los diferentes responsables para poder combatir esta situación que las ve expuestas y que está demostrado y que la propia institución de derechos humanos también lo dice en uno de sus tramos de la investigación, que lo quiero leer tal cual, aunque ustedes pueden asistir a todos los documentos con respecto a esto, que cada vez que cada niño, niña o adolescente desaparece, no alcanza con una mera formalización de su denuncia, porque cada salida no acordada, sin distinguir el riesgo, los expone a situaciones sumamente violentas. Ahora, cuando hablamos de riesgo, ¿a qué riesgos se exponen estos jóvenes, estas jóvenes que tienen dificultades en sus derechos, que ya fueron vulnerados, ¿no?, en el marco familiar, están al amparo de INAU y salen y no regresan? ¿A qué riesgos para tomar real conciencia de lo que se puede estar viviendo? Sí, fundamentalmente lo que les pasa a ellas es que primero está el estigma, ¿no? De decir, se van, no podemos con ellas, no las podemos controlar, hacen lo que quieren, se van porque quieren, prefieren la plata fácil o prefieren consumir o prostituirse.
En realidad muchas de ellas son captadas primero por el funcionamiento, es como ellos les llaman mismo en la jerga, el noviecito, que es el noviecito narco, porque a los varones son reclutados, por ejemplo, para el microtráfico, por la venta de armas. Ellos las captan a ellas, que son como los noviecitos, pero dura 1 mes, 2 meses aproximadamente. Después rápidamente ya las explotan sexualmente para que sean primero parte de la propia banda, las ofrecen a la banda, pero después las hacen cruzar Santana do Livramento. Una de estas niñas en la escuela denunciaban que la veían maquillada, que la veían con plata, con celulares, porque las preparan, las maquillan, las pintan y las cruzan a Santana do Livramento. Una de ellas fue encontrada en una habitación con 5 adultos, una niña, la niña que después se le realiza la interrupción del embarazo, y ella misma es la que hace la denuncia y llega casi desvanecida a ACE para ser atendida en un estado realmente calamitoso. Esas son las situaciones a las que ellas se enfrentan y en esa dualidad de cruzar la frontera, ¿no?, que se las llevan para el otro lado. Pero ¿por qué siguen saliendo? Porque otra de las cosas que la gente dice es ¿por qué no prefieren quedarse dentro, protegidas? Hay que ver hasta dónde son protegidas adentro, pero además el tema es que muchas de ellas son amenazadas, no ellas personalmente, sino alguien de su familia o sus amigos. A veces tienen mucho más cariño por alguna amistad o por algún conocido y son amenazadas desde adentro para que vuelvan a la situación en la que estaban o vaya a saber uno a qué se van a enfrentar. ¿Y las investigaciones de policía, de fiscalía, del Estado? Son difíciles porque lo que sucede es que se abren varios expedientes. Por ejemplo, Kimberly, hay 3 expedientes diferentes de su familia. El primer expediente es de Juan, de su hermano de 13 años, que se muere y pierden el rastro y no saben cómo se murió. Un expediente que empezó cuando él tenía 6 años por abusos de su propia familia. Luego el expediente se amplía a Juan y sus hermanos. Estoy hablando de nombres ficticios en este caso. Ahí entra porque ya había nacido Kimberly. Pero después hay otro expediente donde ya sacan a Juan, porque Juan no está, porque Juan se murió, pero nadie sabe qué le pasó a Juan. Esos expedientes están todos aislados, todos en diferentes, dependiendo de o un juzgado de familia, la fiscalía, la de trata, especializada en trata, tiene denuncias también. Hay adolescentes del hogar donde intervinieron 3 fiscalías diferentes, donde intervinieron las escuelas disfrutables, por ejemplo, denunciando y se atendió el caso, donde ACE participa, por ejemplo, cuando las encuentra en mal estado, y aún así, habiendo los organismos del Estado detectado las vulnerabilidades, no se logra frenar lo que no nos gustaría informar como lo que termina sucediendo. ¿Qué pasó con la bebé de Kimberly? Bueno, la bebé de Kimberly, primero que Kimberly le puso un nombre, pero la gente del hospital decidió cambiárselo. Además de eso, la justicia le dio la tenencia de la bebé a su abuela materna, la mujer que en reiteradas ocasiones, desde sus hermanos chiquitos hasta Kimberly, que ella hace la última denuncia en 2023, cometió todo tipo, primero delitos ante la ley, estuvo presa y demás, pero también violencia hacia ella y hacia todos sus hermanos. Ahora la justicia le dio la tenencia a esa bebé, a esa abuela materna. ¿Hablaste con autoridades allá? Sí, vamos a compartir con ustedes qué significan estas salidas no acordadas que al fin de cuentas son la base de todos los problemas. ¿Por qué ellas deciden irse y cómo hacer para poder lograr retenerlas, pero sobre todo cuidarlas? El hogar cuenta con 41 niñas y adolescentes bajo su atención. 21 de ellas se encuentran en modalidad de atención en contexto familiar y 9 bajo el cuidado del INAU. Al momento de la visita de la presidenta del INAU, Claudia Romero, y su vicepresidente, Mauricio Fuentes, 7 niñas y adolescentes se encontraban en salidas no acordadas. Romero dijo que están trabajando fuertemente con el Ministerio del Interior y un equipo especializado en este tema. Porque las salidas y el cuidado de un adolescente en una salida no acordada no depende solo del INAU. Una situación de explotación sexual no depende solo del INAU, igual que una situación de violencia que se puede dar a nivel de la comunidad. Entiendo que nosotros no podemos dar todas las respuestas porque no las tenemos, porque las estamos trabajando, porque estamos aprendiendo también y porque estamos planificando el trayecto y el plan. De hecho, lo estamos trabajando y estamos viendo cuáles son las situaciones en las que el riesgo hace que la salida, la búsqueda sea inminente, ¿no? Hay adolescentes del centro que durante 2023 y 2024 han estado más de 230 días con salidas no acordadas, sin poder localizar su paradero. La Institución Nacional de Derechos Humanos verificó en su investigación realizada en Rivera, luego de la muerte materna de una adolescente de 16 años, la existencia de un patrón de salidas no acordadas que se realizaban de forma reiterada y prolongada.
que exponía a las adolescentes y niñas a situaciones de alto riesgo. La Fiscalía Departamental de Rivera de Tercer Turno, a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez, en una oportunidad logró localizar a una adolescente del hogar en una boca de venta de drogas. Domínguez relató que en un procedimiento de drogas durante un allanamiento fue encontrada otra adolescente denunciada como desaparecida de un hogar del INAU, pero en este caso del departamento de Montevideo. Domínguez señaló que estas fugas están directamente relacionadas al tráfico y la explotación sexual. Los adolescentes o los menores que están en situación de amparo en instituciones de este INAU, que muchas veces con las salidas no autorizadas, que empezamos con su búsqueda, ¿no? Y es el pasaje, ¿no? El pasaje a Santa Ana. Y sabemos que el microtráfico en esta frontera cada día aumenta. Hay una gran colaboración entre las dos ciudades con la policía. Sabemos que es todo un círculo, ¿no? Es decir, el tema de la droga muchas veces puede ir unida a casos de explotación sexual o prostitución, ¿no? Sabemos de casos que, llegan lamentablemente porque están vulnerados en sus derechos, los adolescentes, las adolescentes, y para poder consumir, ¿no? Lamentablemente llegan a una prostitución, que son víctimas, ¿no? La fiscal dijo que desde la institución se debería trabajar en evitar estas fugas. Porque si los niños o adolescentes están con derechos vulnerados y están institucionalizados en una situación de amparo en un organismo, creo que tenemos que proteger y arrancar por ahí, ¿no? El jefe de policía de Rivera, Germán Suárez, dijo que no se soluciona con una denuncia ante la ausencia de una adolescente. Está corriendo un riesgo. Eso es para nosotros prioridad uno, pero te cruza el límite, te cruza la frontera, ya se complejiza muchísimo, ¿ah? Si bien nuestra relación con la policía de Brasil es extraordinaria, principalmente con la policía militar, y hemos podido ubicar rápidamente, tenemos un caso hace 15 días atrás, venimos bien hasta que pasa lo que no queremos que pase. Y ahí lloramos o nos damos cuenta de que estamos mal, ¿ah? Entonces yo creo que hay que revisar mucho en cuanto tal vez a la normativa y las herramientas que tenemos para trabajar, hacer controles y fiscalizaciones serias acá en la ciudad, en conjunto, entre nosotros, la policía y el INAU, por ejemplo, en los boliches, en los pubs. En ese sentido, Suárez ha reclamado al INAU un inspector más, ya que solo cuenta con una funcionaria que por reglamento no puede salir a inspeccionar sola. Acá se normaliza todo. Se normalizan los adolescentes, ¿sí? Desde muy temprano de edad, niñas y niños a veces en los pubs y en los boliches. Y con los recursos que cuenta esta jefatura de policía, desde cada una de sus comisarías seccionales, su dirección de investigaciones, en especial el departamento de trata, de lo cual hace un trabajo excelente, exquisito y silencioso y respetuoso, ¿sí? Este año ya vamos cerca de 20 formalizados y condenados por el departamento de trata por explotación infantil. Con objetividad siempre atendiendo la sensibilidad y la importancia que tiene el tema, pero dándonos cuenta que tenemos que crecer en las herramientas, ¿sí? Y en el combate, en la fiscalización. Porque después llorar, después que pasan las cosas, con eso no solucionamos absolutamente nada.